Bendiciones, amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Carlos Rendón. Este es su programa Caminando por la Senda Antigua, el mismo que es transmitido por Radio Filadelfia 1170 AM, nuestro canal de YouTube Cristo Poder de Dios Guayaquil y nuestra página de Facebook Cristo Poder de Dios. En este día nos acompaña también nuestro hermano Denis Reina y nuestro hermano Carlos Monsalve. Dios les bendiga, mis santos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de vosotros, siervos del Señor, deseándole la más rica bendición a los santos de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de los hermanos que nos escuchan. Queremos dar un cordial saludo a nuestra amada pastora y fundadora de la misión Cristo Poder de Dios, nuestra pastora Margot Duarte, junto con nuestro amado apóstol Bolívar Guerrero. Un cordial saludo a la hermana Magali, a Joffrey Giovanni allá en España que nos escucha, a Marjorie Guerrero en los Estados Unidos, a José Guerrero en los Estados Unidos también que nos escucha, y también a Narcisa Valverde, que Dios me la bendiga, me la guarde, nuestra hermana Elisa del Cerro Santa Ana, muchas bendiciones, sierva del Señor. Dios les bendiga a la Iglesia del Señor Jesucristo en esta preciosa hora, en este día. Queremos enviarle un saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús, a todos los ministros que conforman parte de la misión cristiana evangélica Cristo Poder de Dios, a ese pueblo de Dios que va a estar escuchando por la radio. Saludos para nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales, nuestra hermana Erika Hualpa, nuestro hermano Guillermo Yagual, nuestra hermana Jessica Yagual, nuestro hermano Juan Torres, nuestra hermana María Fortún. Bien, vamos a continuar con el estudio del libro a los Hebreos y vamos a ubicarnos en el capítulo 9, versículos del 15 al 22. Amén. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Que el Señor añada bendición a esta su palabra, mis santos hermanos. El tema de esta enseñanza es Cristo Jesús como el mediador del nuevo pacto. Recordemos que ya Jeremías había hablado sobre esto, que en el futuro Dios iba a hacer un nuevo pacto con la gente, no solo con el pueblo de Israel, sino también con las naciones gentiles, para formar de los dos pueblos en Cristo Jesús un solo pueblo, una nueva creación, que es la Iglesia del Señor Jesús, que está conformada por judíos y gentiles que por la fe hemos creído y recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Porque Cristo es sumo sacerdote. Él como sumo sacerdote entró al tabernáculo más amplio, más perfecto. En ese tabernáculo que no fue hecho por manos humanas, Cristo Jesús viene a ser ahora en esta nueva dispensación el sumo sacerdote de los bienes venideros. Sería que Cristo Jesús es sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que nos han venido ya, porque eso ya está presente ahora en Cristo Jesús. Y Él entra no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para darnos redención eterna. Una sola vez se presentó Él con su sangre, y esa sangre derramada en la cruz del Calvario hizo que nosotros fuésemos comprados de una sola vez y para siempre. Nosotros somos a partir de ahora pueblo del Señor, propiedad de Dios, somos hijos de Dios. En ese tabernáculo antiguo, la sangre de los toros y de las becerras limpiaban el cuerpo que ceremonialmente estaba impuro, según la ley mosaica ceremonial. Ahora imagínese, amado hermano, cuánto más la sangre de Jesucristo, que se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno, limpia nuestras conciencias de toda acción pecaminosa, porque hablar de obras muertas estamos hablando de las obras pecaminosas que nosotros cometíamos en antes. Esas obras pecaminosas no nos permitían a nosotros acercarnos a Dios
y servir al Dios viviente, adorar a Dios con libertad como ahora lo hacemos. Entonces la sangre de Jesucristo que se derrama tiene que ver con todas estas bendiciones espirituales. Por eso Él es el mediador de este nuevo pacto. En la ley, para instituirse el pacto de la ley, tuvo que haber sacrificio, muerte de un animal, derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. En la ley misma se derrama la sangre, pero la sangre de animales. Ahora Cristo se presenta como el Cordero de Dios y derrama su propia sangre, y esa sangre hace posible que se instituya el nuevo pacto. El hecho de que Jesús fuera el mediador de un nuevo y mejor pacto, bueno, no es una idea nueva, ¿no? Ya la viene mencionando el autor del libro a los Hebreos ya desde el capítulo 8. Pero ahora en este capítulo resulta más clara la base de esa mediación, ¿no? De que es mediador de un mejor pacto. Esa base era su muerte sacrificial, ¿no? Obviamente debería, para poder ser el mediador, ofrecerse como sacrificio. Su vida fue ese precio costoso que tuvo que pagar para poder redimir a la humanidad. Si bien el primer pacto hacía cierta remisión, hacía cierta expiación momentánea de los pecados, nunca pudo llegar a hacer una redención eterna como lo hizo Jesucristo cuando ya inaugura el nuevo pacto. Una vez que ya lo inaugura, ya Él le da el acceso a todos los que creen en su nombre, aquella promesa, aquella profecía que está citada en Jeremías 31:4, dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esta doctrina de la sangre de Jesucristo no es nueva tampoco, ni es propia del autor a los Hebreos. El mismo Jesucristo en Marcos 14:24 dice: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿no? Cuando está enseñándoles acerca de la cena del Señor. Y la forma en que 1 Corintios también lo menciona, ¿no? Claramente, 1 Corintios 11:25 dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Entonces aquella sangre debía ser derramada para poder acceder al nuevo y mejorado pacto, aquel que iba a ser eterno. Y esta palabra eterna, ¿no? El autor a los Hebreos la usa para referirse siempre al nuevo pacto. Entonces ese pacto es eterno. El sacrificio que hizo Jesucristo necesariamente debía de hacerse para poder acceder a las cosas eternas. Algo que quiero destacar de este versículo es la relación entre aquellas promesas, ¿no? Entre la herencia que íbamos a recibir. Vamos a revisar Romanos 8:17. Claramente podemos revisar todo lo que esto implica, toda la herencia que implica este nuevo pacto desde el verso 14 hasta el verso 30. Pero en el verso 17, en Romanos 8, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un problema, hay personas que estando aún en este mundo, ¿no? Estando aún en la tierra, ya se sienten príncipes, ya están viviendo como príncipes, adelantándose a lo que será aquel día, ¿no? Que nos presentemos delante del Señor. Si bien mientras estemos en la tierra todavía estamos peregrinando, estamos buscando nuestra salvación, ¿no? Estamos tratando de hacer prevalecer, de hacer durar aquella salvación que nos ha sido gratuita para nosotros. Pero ¿qué sucede? Cuando se ofrecían los sacrificios en el antiguo pacto, siempre se ofrecían animales enteros, ¿no? Los becerros enteros, y nadie podía decir: yo lo ofrezco, pero más luego vengo a ver un trozo de pierna que me den de aquel becerro, de aquel macho cabrío. No, se ofrecía completo, ¿no? Pero en la actualidad hay personas que deciden venir a los caminos del Señor, deciden seguir a Jesucristo, pero aún no quieren entregar todo, no quieren dar ese paso decisivo que es necesario darlo si es que somos seguidores de Jesucristo. No podemos servir en una vida a medias. Tal vez decir: yo le sirvo al Señor, pero aún yo tengo este carácter fuerte que me gusta discutir, me gusta pelear, me gusta contender. No, de ninguna manera. Si le ofrecemos nuestra vida a Jesucristo, debemos de dejar al Espíritu Santo que se encargue de operar, se encargue de hacernos completos, de hacernos íntegros en la presencia del Señor. Amén. Aquí no podemos servir de una manera a medias. Como les digo, en el antiguo pacto la gente no ofrecía su sacrificio y pedía la mitad. No, lo ofrecía completo. Así es nuestra vida ahora, cuando ofrecemos nuestra vida a Jesucristo. Aunque es duro, Jesucristo lo dijo: por mí van a sufrir, van a tener aflicciones. No es fácil. A los demás no les va a parecer muchas cosas de las que practicamos nosotros, de la vida que llevamos. Tal vez a muchos les incomode. Pero Jesucristo nos lo dijo desde el principio: por mí van a sufrir, por mí van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Eso es importante, siervo. Cuando nosotros estamos hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él derramó en la cruz del Calvario, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, habla con su relación entre la vida y la muerte, amado siervo del Señor. Esa es la relación, amados hermanos, de la sangre en el Antiguo Testamento, que tiene relación con la vida y la muerte, amados hermanos.
y que también se la utilizaba en las Pascuas, también se la utilizaba en la celebración del pacto, se la utilizaba en la consagración de los sacerdotes, amados hermanos, la sangre en el Antiguo Testamento, amados siervos del Señor, la importancia de la sangre, amados hermanos. Pero nosotros aquí en el Nuevo Testamento, amados hermanos, nosotros vemos que Jesucristo, Él hace memoria, amados siervos del Señor, como usted lo decía, su sangre en la cena del Señor, amados hermanos. Cuando Él habla, este es el nuevo pacto, dice. Y también la sangre del Señor se la designa como también la muerte de nuestro Señor Jesucristo, siervo del Señor. Y es ahí lo que cabe señalar, siervo, lo que usted decía ahorita con respecto al ser humano, a las personas, que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que venir completos, amados siervos del Señor. Venimos completos a Él, asimismo le entregamos todo a Él, siervo del Señor. Y ya lo hemos venido diciendo en las enseñanzas anteriores, siervo del Señor, que Jesucristo hizo el lavamiento de nuestra vida con su sangre completo, siervo del Señor. Esto nos da a entender, amados hermanos, que en la vida del cristiano ya no hay nada oculto para Dios, que para Dios desde el momento en que nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo, quedamos totalmente limpios, siervo amado. Aquí ya no cabe cosas ocultas, siervo del Señor. No cabe ya eso en la vida del cristiano, siervo del Señor. Somos limpios, amados hermanos, porque esto también nos da a entender, siervo del Señor, que ya nosotros estamos muertos para el mundo, siervo del Señor, y que ahora en Cristo tenemos una nueva vida, que somos una nueva criatura, amado siervo del Señor. Y eso es lo que debe de entender el cristiano, el hombre, la mujer que ha venido a Cristo, amado siervo del Señor, que todas las cosas viejas pasaron para él y que ahora son todas hechas nuevas en Cristo, amados hermanos. ¿Y cómo se logró esto, siervo del Señor? Por medio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, siervo del Señor. Ahora nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Pero para que pueda hacerse válido este testamento, porque las dos palabras, el pacto como testamento, se nombran aquí, y las dos palabras se encierran o van encerradas en una sola palabra griega, que es diateque. En griego se traduce la palabra para nuevo pacto, para pacto y testamento. Pero para que el testamento sea válido, tiene que haber la muerte del testador. Si el testador sigue en vida, el testamento no se puede hacer vigente para poder recibir la herencia. Entonces, esto nos da a entender que en el plan de Dios estaba que este mediador de este nuevo pacto, de este nuevo testamento, tenía que morir por los pecados de la humanidad. Y así fue en efecto. Cristo vino en su primera venida a ocuparse en perdonar o en quitar los pecados del mundo por medio del sacrificio que hizo él mismo con su propia sangre y ofreciendo su propio cuerpo. Y este sacrificio no es como el sacrificio de los animales, porque ese sacrificio de los animales estaba incompleto, no podía completar la salvación del ser humano, porque eso solo servía para el cuerpo, pero en su interior quedaba todavía con la estigma del pecado. La sangre de Cristo va mucho más allá del cuerpo, entra hasta el alma, al espíritu, y lo resucita al espíritu, lo regenera al espíritu, para que el espíritu pueda andar en vida nueva. En otras palabras, también se lo puede llamar el pacto del espíritu. ¿Por qué? Porque en este pacto es el Espíritu Santo, el Señor de la iglesia. Es el Espíritu Santo, en Dios mismo, el Espíritu Santo que ahora está en la iglesia ministrando, impartiendo vida al cuerpo de Cristo. Por eso el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro, el Consolador, y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin. Es necesario. Entonces, este es un pacto del Espíritu, un pacto de vida que imparte vida eterna. Y las promesas que hemos recibido son herencia de vida eterna, como lo dijo el apóstol Pablo, que ahora en Cristo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las riquezas celestiales que están en el cielo. Pero así como hemos recibido herencias, recompensas, beneficios espirituales como la salvación,
como tener la relación con Dios otra vez restaurada, tenemos que recibir nosotros obligaciones que hay en este nuevo pacto. Porque si nosotros no permanecemos fieles, obedientes a la fe, nosotros corremos el peligro de quedar excluidos de este nuevo pacto. Entonces, los infieles no van a ser parte del nuevo pacto. Quienes son partícipes de este nuevo pacto son los que fielmente han seguido al Señor y han obedecido al Señor y se mantienen firmes en esa fe, como lo dice Pablo en la alegoría en Romanos capítulo 11, la alegoría que hace de los dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre. Si tú no te mantienes firme en la fe, teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar, hablando a los gentiles. Mantente firme en esa fe para que puedas permanecer en esta gracia y en este nuevo pacto. Aquella palabra testamento, ¿no? Que obviamente, como ya lo mencionó mi hermano Monsalve, viene del griego diateké, se la relaciona con su equivalente en el Antiguo Testamento al hebreo berit, ¿no? Que se refería a un convenio, ¿no? Justamente un convenio, pero ya en el griego ya toma otro sentido de testamento, ahora sí, ¿no? De herencias. Cuando muere una persona, deja su heredad a los demás, ¿no? No pueden gozar de aquella heredad hasta que mientras esa persona esté viva. Una vez que muera ya pueden acceder a aquello. En el pacto que se hace con Abraham, que se hace con Moisés en el monte Sinaí, las víctimas eran degolladas, ¿no? Era rociada su sangre sobre el nuevo pacto, las cosas, los utensilios que iban a recordar el nuevo pacto, en el caso del monte Sinaí, ¿no? De las tablas de la ley y de todo el pueblo que estaba presente. Pero jamás se dice o se lo relaciona a Dios con aquellos animales que eran degollados, ni tampoco a los israelitas, ni a los que iban a recibir aquel pacto, ¿no? Aquel convenio. Se los menciona como representación de los animales que debían de morir. Pero cuando Jesucristo muere, Él ofrece su propia sangre y no se puede comparar. Claro que Él es el Cordero de Dios, dice la Biblia, ¿no? Pero si pretendemos compararlo con estos sacrificios humanos que se ofrecían, estos sacrificios que se ofrecían mediante rituales, vamos a quedar cortos, ¿no? Porque cuando Jesucristo muere se presenta su verdadera esencia, porque Él dice, yo no pierdo mi vida, yo la doy, yo la entrego por ustedes y así como yo la doy, yo la puedo tomar nuevamente. Y esa es la grandeza de Dios, esa es la eternidad de Dios, ese es el poder de Dios, el Dios todopoderoso que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces el hecho extraordinario de que Jesucristo puede entregar su vida y volverla a tomar rompe cualquier analogía humana que podamos hacer acerca de esto, ¿no? Porque jamás se había visto algo así. Siempre se ofrecían en las demás religiones alrededor del mundo, las religiones paganas ofrecían sacrificios, pero jamás resucitaba algo que era ofrecido. Entonces Jesucristo es diferente y Él viene a presentar lo verdadero, viene a presentar lo real y esto le da aún más validez, ¿no? Como ya hemos visto varios puntos de aquellos defectos del pacto antiguo, esto le da más validez al nuevo pacto, al pacto de la gracia, al pacto de Jesucristo, como ya lo mencionó mi hermano Monsalve, al pacto del Espíritu, ¿no? Que iba a permanecer para siempre. Cuando nosotros vemos esto, siervos del Señor, nos ponemos a meditar mucho en la palabra del Señor y vemos que lo interesante aquí, siervos del Señor, es que el Señor se preocupa por el espíritu del hombre, siervo del Señor. Y esto nos conlleva, siervo del Señor, a que nosotros seamos fieles, amados hermanos, al Señor, y que nuestra fidelidad, siervo del Señor, se demuestre con los hechos, siervo del Señor. Hoy en día, amados siervos del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo la están viendo y la están llevando más por lo externo, siervo del Señor, cuando la iglesia debería ser llevada por lo espiritual, amado siervo del Señor. Cuando se ven en lo externo, amado siervo del Señor, se preocupan más por el cuerpo, amado siervo del Señor, cómo debe de andar, cómo debe de vestirse, y le dan más prioridad a esto, siervo del Señor. Pero ojo, siervo del Señor, no estoy diciendo que con esto el hombre debe de andar en harapo, siervo del Señor. No, lo contrario. Si así mismo como nosotros nos preocupamos por lo exterior, amados siervos del Señor, mucho más la iglesia del Señor ahora debe preocuparse por lo interno, por el espíritu que Dios le ha dado al hombre, amado siervo del Señor. Y cuando yo vengo a los caminos del Señor, amado siervo, entonces mi hogar comienza a entrar la purificación, siervo del Señor. En mi hogar comienza a entrar la paz, comienza a entrar ya, siervo del Señor, el gozo, la luz del evangelio, siervo del Señor. Y comienza, amados hermanos,
hacer algo precioso y maravilloso, amados hermanos. Nosotros, amados siervos del Señor, siempre, como la iglesia del Señor que somos, tenemos que estar preocupados por lo espiritual, siervo del Señor, porque nuestro espíritu cada día se vaya fortaleciendo más y más en el Señor. Aunque este hombre externo, este cuerpo tenga que sufrir, amados siervos del Señor, es necesario, amados hermanos. Este cuerpo un día volverá de donde fue tomado, siervo del Señor, al polvo, amados hermanos. Pero lo que va a ir a la presencia del Señor es nuestro espíritu, siervo del Señor, amados hermanos, en un cuerpo glorificado, siervo del Señor. Es ahí, siervo del Señor. Esto es lo que nos da a entender la palabra del Señor, amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo, siervo del Señor. Lo que Israel se preocupó por lo físico, por lo que podían ver sus ojos, el Señor vino, amado siervo del Señor, a salvar al hombre en su espíritu que estaba siendo condenado, esclavizado por el pecado, siervo del Señor. Ahí estaba el espíritu del hombre esclavizado, que no podía ser libertado, amado siervo del Señor, que ninguna sangre de un macho, de un animal o macho cabrío podía libertarlo, siervo del Señor. Pero ahí la sangre de Jesucristo hizo, siervo del Señor, esto tan precioso y tan maravilloso, que nos redimió, siervo del Señor, y nos hizo libre, amado siervo. Lo que acontece con todo lo que estamos viendo en la iglesia es que, al igual que el pueblo judío, hay muchos cristianos que actualmente se han envanecido en su corazón. Entonces, la vanagloria, la soberbia, la altivez y todos estos pecados que son abominables delante de Dios han hecho que la iglesia caiga en el mismo error que el pueblo de Israel. Israel se sentía orgulloso, altivo de sus sacrificios, sus rituales, no entendiendo que eso solamente representaban una tipología de lo que Cristo venía a hacer para salvar a la humanidad. Entonces ellos se quedaron con el velo puesto todavía, como dice Pablo a los Corintios. Se les embotó el entendimiento. El entendimiento está entenebrecido aún dentro del mismo pueblo del Señor por todas estas religiosidades, porque es triste ver la iglesia como sus cultos son cultos religiosos. Le predican una religión sin Biblia, un evangelio sin palabra, cuando el evangelio de Cristo es la Biblia, es la palabra de Dios que tiene que ser enseñada, ministrada en el Espíritu Santo para que nosotros podamos enmendar nuestra vida y encaminarnos en el camino de las buenas obras, que es en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que está careciendo la iglesia. Está adoleciendo en el conocimiento en determinados ministros. Dios, por su misericordia, lo ha dejado aquí. No es algo nuevo, no es una revelación nueva. Todo el tiempo, siempre ha estado aquí la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos hemos dedicado, se han dedicado más el pueblo del Señor a ir detrás de fábulas, a ir detrás de ideologías, a ir detrás de filosofías, detrás de razonamientos humanos. Como yo pienso, yo creo de esta manera, así debe encaminarse la iglesia. Mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, que abundan en este tiempo. Pero cuando nosotros nos ocupamos en llenarnos, en buscar la luz de la palabra del Señor, entonces el Espíritu Santo va a ir derribando todos esos argumentos altivos y va haciendo que la iglesia despierte. Hay que entender que la iglesia no puede enclaustrarse en un molde. La iglesia es un organismo espiritual viviente que es libre y que tiene el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, que es predicar este evangelio del Señor Jesucristo. Cristo, como mediador del nuevo pacto, nos ha encomendado a nosotros, a los sencillitos, a los humildes, a la gente que quizás no teníamos letra, no éramos reconocidos como los religiosos, los escribas de aquella época, que el Señor no los llamó. El Señor llama a gente sin letra, gente del vulgo, y ellos decían, se quedaban asombrados cómo esta gente sin letra, sin estudio, hablan de tal manera, con qué autoridad hacen milagros, sanidades. Es que eso es lo que Dios vino a hacer ahora en este nuevo pacto, a tomar lo humilde, lo sencillo, lo pobre, lo que no es, para deshacer lo que es. Dios desecha la sabiduría humana, terrenal, la abomina, la desprecia y levanta al sencillo, al pobre, al menesteroso, al que se deja enseñar, al que quiere aprender de Dios.
Y eso es lo que está pasando ahora, que nos han querido llevar, como lo decían ustedes, mis amados hermanos, a una adoración externa, terrenal. Nos han querido llevar a religión, a rituales, y no le hemos dado el lugar que se merece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en la iglesia y quiere libertar, quiere operar, pero depende de los ministros, de nosotros, que quitemos eso, ese velo, quitemos la dureza del corazón para que nos podamos dejar llevar por el Espíritu Santo hacia la perfecta voluntad de Dios. Bien, lo demás los últimos versículos, ¿no? El primer pacto, cómo fue hecho, lo encontramos en Éxodo 24, del 3 al 8. Algo que se menciona en el versículo final es que casi todas las cosas se redimían, ¿no? Por sangre. Y es cierto, ¿no? Y las personas que eran muy pobres, en Levítico 5:11, decían que podían ofrecer harina, ¿no? Una cantidad de harina para poder ser expiados, ¿no? También cuando, después de la destrucción de la tribu de Coré, ¿no? Se ofrece incienso por expiación por el pueblo de Israel. En cierta ocasión, en Números 31:50, se ofrece oro también, ¿no? Eran diferentes cosas que eran excepciones. ¿Qué sucede ahora? Jesucristo pagó el precio por nosotros. Siempre y cuando permanezcamos en Jesucristo, padezcamos con Él, como lo leímos en Romanos, entonces tendremos acceso a aquella salvación. Entonces permaneceremos en Jesucristo y en su vida eterna. Amén. Bien, se nos ha acabado el tiempo por esta ocasión, mis amados hermanos, deseándoles que el Señor los bendiga. Les voy a pedir que por favor compartan este video si fue de bendición para sus vidas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y déjennos sus comentarios, sus dudas, sus saludos, sus preguntas, que con gusto les estaremos respondiendo. Muchas bendiciones, mis hermanos.